Aleluya, poderoso Dios, aleluya. Muy Aleluya. buenas noches y bendiciones para cada persona que nos acompaña hoy en su programa Reflexionando con el Amado. Gracias por regalarnos este tiempo y permitirnos entrar hasta su hogar. Aleluya. En esta noche estaremos compartiendo un tema muy especial y necesario, basado en Gálatas 5, 16 al 17 y 26. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, todos los que hemos decidido seguir a Cristo enfrentamos una realidad. Hay una lucha dentro de nosotros. No es una lucha externa, es una batalla interna entre lo que Dios quiere y lo que la carne desea. Muchos se desaniman pensando, aleluya, ¿por qué sigo luchando? Pero hoy Dios te dice, la lucha no significa derrota, significa que estás vivo espiritualmente, aleluya. Quédate con nosotros, abre tu corazón, porque creemos que Dios tiene algo especial para nosotros en esta noche. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Luz que nos haga una oración para empezar. Aleluya. Amén. Santo Oramos es. en esta Gracias, noche. Señor. Querido es el Señor, Padre Santo y poderoso. En esta Poderoso. hora venimos a tu presencia, Señor. Te damos Amén. toda gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias, Padre amado, por este día que tú nos has dado, Dios mío. Te damos gracias, Padre amado, por habernos guardado en el camino, protegido, Amén. Dios mío, Señor. En esta hora nos estamos preparando, Dios mío, Señor, para, Dios Poderoso. mío, llevar tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, que seas tú el que tomes el control. Aleluya. Padre amado, Aleluya. que seas tú el dominio, Padre, tomar el control, acalla nuestra mente, Dios mío. Poderoso. Señor, acalla nuestros pensamientos. Espíritu Santo, sé tú tomando el dominio. Espíritu Santo, sé tú tomando el control y hablando nuestras vidas, Señor, tocando los corazones de aquel que necesita escuchar esta palabra, Padre. Ve tocándolo desde ya, Dios mío, Señor amado, Dios mío, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Padre, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Me van a disculpar, he estado un poquito afectada de salud, ¿verdad? Pero nada, seguimos para adelante y en victoria con el Señor. Amén, Señor Aleluya. Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a estar leyendo en Gálatas 5, del 16 al 17 y el versículo 26. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aleluya. Y el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén, Señor Aleluya. Jesús. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te Aleluya, alaba. Jesús. Hoy vivimos Aleluya. en un mundo donde cada día enfrentamos luchas internas. No es solo lo que sucede afuera, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Hay pensamientos, deseos y emociones que muchas veces nos alejan de la voluntad de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo nos da una instrucción clara: caminar en el Espíritu. No dice que no habrá lucha, pero sí nos enseña cómo vencerla. Aleluya. Poderoso Dios. Le voy a dar existe una batalla interna. Todos enfrentamos una lucha entre la carne y el espíritu. La carne representa nuestros deseos humanos, orgullo, enojo, tentación, egoísmo, pero el Espíritu Santo nos guía hacia la obediencia, la santidad, una vida que agrada a Dios. No puedes ignorar esta batalla, pero sí puedes decidir quién gobierna tu vida. Aleluya. Lindo Le Dios. pasamos la parte a hermana Lu para que nos dé.
Amén, querido sea el Señor. Dios les bendiga a todos los que van a Aleluya. estar escuchando, los que van a escuchar ahora y los que van a escuchar luego. Como, ¿verdad? Los que no me conocen, mi nombre es Luz Perea, de la Iglesia Pastoral Carmen Almodóvar, la Iglesia de Pentecostés Incorporada aquí en Springfield, Massachusetts. Un saludito para ti, pastora, y un saludito para toda la familia. Qué lindo sea el Señor en esta noche. Qué lindo sea el Señor. Aleluya, un tema poderoso. Qué lindo es el Señor. Y venía, ¿verdad? En mente, ¿verdad? Que cuando nosotros, antes de nosotros venir a Cristo, ¿verdad? Sabemos que por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado, ¿verdad? En todos los seres humanos pasó ese pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros no le seguíamos al Señor, estábamos viviendo una vida desenfrenada, ¿verdad? Donde estábamos nosotros complaciendo lo que la carne quería, ¿verdad? Porque dice que el pecado Dios lo condenó en la carne, ¿verdad? Y está el pecado, ¿verdad? Manifestado, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, que le damos el corazón a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y comienza a hacer un trabajo en la vida del ser humano. Fíjate, milagros, el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo hace un trabajo en cada uno de nosotros, pero no a todo el mundo por igual. Dios va trabajando con cada uno en diferentes maneras, ¿verdad? En diferentes formas, depende de cómo esté la persona. Qué lindo Jesús, pero tenemos, ¿verdad? Esa batalla. ¿El por qué? Porque la carne siempre quiere hacer lo negativo, que es lo que está hablando aquí. La carne siempre quiere hacer lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu, que aunque nosotros tengamos al Espíritu Santo en el corazón, pero vamos a tener esta lucha, vamos a tener esa batalla, hasta que el Espíritu Santo vaya gobernando todo nuestro interior, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Poder gobernar todo nuestro interior. Y ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? En el versículo 1 dice, digo pues, andar en el Espíritu. Cuán importante nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, andar en el Espíritu, ¿verdad? Andar en el Espíritu Santo. Cuando dice andar en el Espíritu, es que estemos, porque cuando tú dices andar en Él, está diciendo, significa que vas a andar dentro de Él. O sea, es como si tú vivieras dentro del Espíritu Santo. Pero para estar así en esa disposición de andar en el Espíritu, es necesario que nosotros estemos en la búsqueda con Dios. Es necesario que nosotros estemos en esa conexión con Dios, porque no solamente basta nosotros ir a la casa de Dios martes, tal vez jueves, viernes, domingo. No basta solamente con ir y visitar. No solamente basta con ir y visitar para que nosotros andemos en el Espíritu. La forma para que nosotros andemos en el Espíritu es teniendo una conexión, es teniendo una intimidad con el Espíritu Santo, es viviendo con Él las 24/7, no solamente cuando vas a la casa de Dios, sino también en todo momento. En todo momento es que Él está, si tú vives dentro, es necesario que tú vivas dentro del Espíritu. Entonces, andad pues en el Espíritu, ¿sabe? Andar en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo toma dominio de nosotros, que ese es el plan del Espíritu Santo. El plan del Espíritu Santo es entrar dentro de ti o tú estar dentro de Él, porque Él está dentro de nosotros y está como nosotros estamos dentro también de Él. Entonces, el plan del Espíritu Santo es comenzar a gobernar esas áreas de tu carne y gobernar esas áreas de mi carne. Esas áreas, ¿verdad? Que están ahí dominando nuestra vida, que a veces nosotros no tenemos como que, no tenemos dominio, pero por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos comienza a dar esos frutos, que no es que el Espíritu Santo tenga 9 frutos, sino dice el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que se hablan de 9 manifestaciones del Espíritu Santo. No es que haya 9 frutos, hay un solo fruto, pero se manifiesta en 9 cualidades. Es como si fueran las 9 cualidades del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere verla manifestarse en nuestra vida por medio de todos estos frutos que hay. No todos estos frutos, sino del fruto del Espíritu Santo manifestado en esas 9 cualidades. Y una de esas cualidades vendría siendo el dominio propio. El dominio propio es muy importante para que nosotros podamos poder dominar lo que es los deseos de la carne, porque aquí dice, ¿verdad? Digo, pues andás en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú sabes, aquí Pablo, porque esta carta es de Pablo, está diciendo no satisfaga los deseos de la carne. O sea que la carne tiene unos deseos. La carne anhela cosas, pero las cosas que desea la carne son cosas contrarias a la del Espíritu Santo. Son cosas que a Dios no le agradan. Y dice aquí, no satisfaga, en otras palabras, no complazcas tu carne. ¿Por qué? Porque todo lo que tu carne va a querer es malo. Todo lo que tu carne va a querer es contrario. Y tú sabes cuántas cosas
En nuestras vidas la carne nos pide. ¿Cuántas cosas la carne nos pide de hacer? Como ahora mismito, ¿verdad? Lo que es el enojo, como estaba hablando Mili ahorita, el enojo, la ira, ¿verdad? El enojo, la maledicencia, lo que es complacerlo en todos los deseos carnales, ya sea las adicciones, todas esas cosas que la carne te pide, la carne te demanda. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo quiere dominar, quiere dominar eso en ti. O sea, que por eso es que comienza esa batalla, Milagro, por eso es que tenemos esa lucha, porque tú estás ahí queriendo hacer algo, pero el Espíritu Santo, mientras más tú buscas, por eso es que es importante andar en el Espíritu, o sea, estar conectado con Él, porque así el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, va a dominar tu interior, va a dominar tu humanidad. Queriendo Jesús, pero eso es muy importante nosotros vivir en el Espíritu. Pero fíjate que Pablo aquí nos está mandando a nosotros que nosotros no complazcamos la carne. O sea, que el Espíritu Santo quiere entrar nosotros en el dominio propio para que nosotros con ese dominio propio podamos nosotros no complacer la carne. Porque la única manera que tú no complazcas la carne es teniendo dominio propio, porque el dominio propio está diciendo que tienes dominio de ti mismo. O sea, el dominio propio, tú te estás dominando a ti mismo. O sea, tú no te mandas. O sea, que sabes que hay veces cuando no están en el mundo, y no solamente en el mundo, porque el ser humano es rápido. El ser humano es como impulsivo. El ser humano es alguien que si piensa algo, rápido lo quiere expulsar para afuera. O sea, si piensa hacer algo, accionar, lo hace. Eso es lo que hace el mundo, el ser humano. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos el Espíritu Santo nos comienza a enseñar a nosotros a controlar todas nuestras acciones, controlar nuestras palabras, controlar si pensar, si lo que yo estoy hablando va a hacer daño o no. O sea, que el dominio propio nos ayuda a controlarnos. Pero es necesario que nosotros mismos seamos los que, como dice Pablo, nos está diciendo a nosotros, no complazca, no satisfaga los deseos de tu carne, que no los satisfagas. ¿Por qué dice aquí la palabra? Que no lo satisfaga. Dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, que todo lo que la carne quiere, el espíritu no le agrada. Y todo lo que el espíritu quiere, la carne no le agrada. Por eso es que también tenemos esta lucha, Milagro, cuando nosotros queremos ayunar, cuando queremos orar. La carne no quiere, la carne, nuestra humanidad no quiere eso. La humanidad de nosotros no quiere levantarse temprano de madrugada a orar. La carne no quiere que vayamos a la casa de Dios. Es la carne, cuando la carne está dominando tu vida, porque nosotros somos creados de tres partes, que es alma, cuerpo y espíritu. ¿Sabes? Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Queriendo Jesús, la área espiritual es la que se conecta con Dios, pero está la parte, tu parte humana. Era esa parte de la que te hace la lucha. O sea, por eso es necesario, Milagro, que nosotros alimentemos nuestro espíritu. Es necesario que yo alimente mi espíritu. ¿Y cómo yo lo alimento? Con la palabra del Señor, en la oración. Cuán importante, mire, hay veces que nosotros vamos a la casa de Dios y damos el corazón a Cristo, pero si nosotros no alimentamos el espíritu, porque cuando una persona viene a Cristo, es como un bebé nace. Es como si un bebé naciera. Ese bebé, ¿sabes? Nosotros sabemos que cuando un bebé nace y pide comida, pide leche, ¿verdad? Tú no solamente el bebé nació, no le vas a dar comida. El bebé nació, fue formado dentro de la barriga, pero tiene que seguir desarrollándose fuera de la barriga, va a pedir alimento. Y así mismo, cuando nosotros venimos a Cristo, que el Espíritu nace en nosotros nuevamente, ese Espíritu va a pedir comida. O sea, si nosotros no alimentamos el Espíritu, nosotros no vamos a poder tener fuerza. O sea, la carne va a tener dominio. Entonces, cuando dice que andemos en el Espíritu, es como diciendo, estoy alimentando mi espíritu para poder no complacer lo que es la carne. Porque la carne quiere hacer lo que quiere y el espíritu quiere hacer lo que quiere. Tú sabes, por eso esa es la lucha. A veces nosotros creemos que la batalla de nosotros, Milagro, es con el otro. Pensamos, si nosotros tenemos una batalla con el enemigo, tenemos una batalla cuando el enemigo usa a las personas, pero de verdad, Milagro, que la batalla más fuerte que nosotros tenemos es con nosotros mismos, con la carne. Mira que una vez el Señor me dijo a mí misma, mire lo que una vez el Señor me dijo a mí misma: cuídate de ti misma.
De Wow. ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque es que a veces nos cuidamos del otro y no nos estamos cuidando de nosotros mismos, que somos los que nos podemos traicionar, nosotros mismos nos podemos fallar, porque nosotros tenemos una carne donde el pecado mora ahí. Y si yo no mantengo mi carne muerta, yo me puedo fallar yo misma, Ok. porque es la carne. Amén. Aleluya. Quiero añadir aquí en la primera, de andar en el Espíritu. Amén. Andar implica un estilo de vida continuo, no algo ocasional. El Espíritu Santo guía, corrige y fortalece. Cuando una Amén. persona vive en el Espíritu, los deseos de la carne pierden fuerza. No se trata de luchar solo contra el pecado, sino de llenarse de Dios. La victoria espiritual viene por dependencia diaria del Espíritu. Y ya estábamos en el segundo, ¿verdad? La batalla interna. Aleluya. La clave del versículo es: dentro de cada creyente hay una lucha constante. La carne representa la naturaleza pecaminosa. El espíritu representa la nueva vida en Dios. Son dos fuerzas opuestas: carne, egoísmo; pecado, desobediencia. El espíritu, obediencia, santidad y vida, como lo habíamos dicho anteriormente. Aleluya. Qué lindo es Dios. Poderoso Dios. Poderoso. La verdad importante, esta lucha es normal en el creyente. No significa derrota, sino que hay vida espiritual activa. Debes decidir diariamente a quién alimentar. Si alimentas la carne, dominas la carne. Si alimenta el espíritu, gobierna el espíritu. Aleluya. Qué lindo Poderoso Dios, aleluya. Esa es. Y vamos para este es el segundo. Y amén, que yo creo que esta es la clave. ¿A quién te estás alimentando? ¿A quién es el que estamos alimentando? Porque Aleluya. como estaba diciendo ahorita, Milagro, leíste algo muy interesante que habla, ¿verdad?, de que cuando el Espíritu gobierna esa persona, las obras de la carne van perdiendo fuerza. Y eso es algo poderoso. Ahorita estábamos hablando de la iglesia, lo importante que son los ayunos. El ayuno es algo que te ayuda también a matar tu carne. El ayuno, ¿por qué? Porque tú te estás negando a lo que la carne quiere, tú te estás negando y te estás absteniéndote de alimentos, te estás absteniendo de lo que la carne quiere, tú te estás negando y eso hace que también la carne pierda fuerza y verás que se sujete al espíritu. Es muy importante, tú sabes que depende de lo que tú estés alimentando. Como dice Milagro, ¿verdad? Como es que el espíritu, ¿verdad?, se opone a la carne, fíjate, y no podemos pasar por alto, Milagro, hablar de lo que son las manifestaciones de la carne, porque como dice abajo, más abajo dice, pero si soy guiado por el espíritu, no está bajo la ley, pero aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, y manifiestas son. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es muy importante saber qué son esas cosas que están en la carne. Amén. También está y la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, que esto es una de las cosas que a veces vemos, ¿verdad? Lo que es la fornicación, el adulterio, como que esos son obras de la carne, son pecados porque son cosas que la carne manifiesta. Pero hay veces que nosotros hablamos de estos pecados, ¿verdad?, estas manifestaciones de la carne, pero se nos olvida que también esas manifestaciones de la carne que venían siendo pecado, vendrían siendo también lo que son el pleito, los pleitos, los celos, la ira, la contienda. Tú sabes, esas cositas que se manifiestan tanto, yo digo que esas vendrían siendo las manifestaciones más fuertes de sacar de uno, más fuertes de sujetar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, lamentablemente, a veces nosotros los cristianos estamos en pleito, o a veces la ira llega y se manifiesta. Tú sabes que de momento, ¿verdad?, las emociones como que se disparan de momento y tú comienzas a manifestar lo que es la ira, los celos, las disensiones y todas esas cositas que a veces pensamos, ay, esas son pequeñas, pero esas son las más fuertes porque son las más que se manifiestan. Porque tal vez tú no estás practicando fornicación y adulterio, pero sí estás teniendo celos en tu corazón, sí estás teniendo ira, sí estás teniendo contienda, sí estás teniendo todas esas cosas que también son obras de la carne, que también son manifestación de la carne. Y que nosotros tenemos, hermanos, que tenemos que cada día tenemos que luchar con eso.
Porque como dice Milagro, es una lucha interna. Tú sabes que tú estás batallando con eso. Pablo un momento dijo, ¿verdad? Un momento dado dijo, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque ahí está Pablo, está dejando ver a nosotros cómo la carne tiene, ¿verdad? Se quiere siempre hacer lo que quiere. La carne siempre quiere hacer lo que el espíritu no le agrada. ¿Verdad? Pero mientras más uno va buscando la presencia de Dios, mientras más tú vas alimentando el espíritu, tu espíritu, mientras más tú vas alimentando tu espíritu, el Espíritu Santo toma más dominio sobre ti, el Espíritu Santo va gobernando más en ti. Entonces, como le digo, hermano, lo que es el dominio propio te hace que tú puedas controlar lo que es la contienda, porque no es que no van a venir esos sentimientos, porque es que son obras que están en tu carne. Llegan esos sentimientos, llegan esas manifestaciones que se quieren disparar, pero cuando tú tienes el espíritu fuerte y el Espíritu Santo está gobernando dentro de ti, puede el dominio propio hacer que tú puedas controlarte y comenzar eso a morir. Eso va comenzando a morir poco a poco. Eso no es algo de la noche a la mañana. Por eso es que es necesario nosotros alimentar. Y fíjate, Milagro, que en el tiempo que estamos viviendo, el enemigo, ¿verdad? Como siempre hemos hablado por aquí, entretiene tanto y tanto al ser humano. ¿Para qué? Para que nosotros no alimentemos el espíritu. Porque sabe el enemigo que si yo alimento el espíritu, esas obras de la carne van a ir muriendo. Pero entonces, si yo alimento mi carne, entonces esas manifestaciones, porque no es nada más que tú vayas a la casa de Dios. Tú puedes ir a la casa de Dios, pero tener tu espíritu débil, tener tu espíritu, ¿verdad? Que no tiene fuerza porque no lo estás alimentando y ser tu carne la que se esté manifestando y ser tu carne la que esté tomando el control. Por eso aquí el secreto milagro es para que nosotros nos satisfagamos los deseos de la carne. El secreto es aquí alimentar el espíritu. El secreto aquí es vivir la vida andando en el espíritu. El secreto aquí es estar conectado con Dios. Y fíjate, aquel amigo que me escucha, ¿verdad? Queriendo Jesús, aleluya, cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo es el que va haciendo en ti, porque el Espíritu Santo lo que necesita es un corazón dispuesto para depositar. O sea, Dios necesita un corazón dispuesto para depositar el Espíritu ahí, para que entonces el Espíritu Santo sea el que trabaje contigo. Y eso no es una cosa que es de la noche a la mañana, eso es algo que es día con día, porque Dios nos va yendo enseñando. Dios, fíjate que los procesos muchas veces Dios los permite también para que estas obras de la carne vayan muriendo. Porque cuando Dios nos lleva un proceso, eso es lo que hace que nos acerca a Dios y al acercarnos a Dios va muriendo también esas cosas de las obras de la carne. Porque mientras tú te vas acercando a Dios, tú te vas acercando a Dios, como te digo, en ayuno y oración. Que es una mezcla muy bonita cuando nosotros ayunamos y oramos. Eso es algo que, mira, mata verdaderamente tu carne. Milagro. Y hermana Luz, quiero añadir, ¿verdad? Que la realidad espiritual, a veces quieres hacer lo bueno, pero falla. A veces sabes lo correcto, pero lucha. Eso es la batalla espiritual, pero buenas noticias. Eso es señal de que el espíritu está en ti. El problema no es la lucha, el problema es rendirse. La victoria está en elegir al espíritu. Aleluya. Y alimentarlo correctamente. Más oración, más fuerza espiritual. Más palabra, más discernimiento. Aleluya. Más comunión con Dios, más victoria. Aleluya. Mi alma te alaba. Poderoso Dios. Aleluya. Y eso es buscar, someterse más a la oración, leer la palabra y tener más comunión con Dios, que eso es lo que nos va a llevar a la victoria, ¿verdad? Más victoria. Amén. Pero eso es lo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. La oración es tan importante como leer la palabra y siempre estar en esa comunión con el Señor, que es el que nos va a ayudar, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo a seguir para adelante, y que el Espíritu Santo nos va a inquietar cuando algo no está bien. Que Él nos va a dirigir, si le dejamos al Señor que nos dirija, Él nos va a dirigir, su Espíritu Santo nos va a dirigir a no estar cometiendo nada que al Señor no le agrade. Amén. Eso, yo digo que, fíjate que cuando nosotros estamos, ¿verdad? Conectados con el Padre, conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Hijo, estamos conectados. El Espíritu Santo, como dice Milagro, Él nos va a dejar saber. El Espíritu Santo, o sea, aquí el secreto es ese, es la conexión.
es enamorarte de Cristo. Cuando nosotros nos enamoramos de Dios, cuando tú tienes un amor por Dios, es lo que te va a ayudar porque enamorarse de Dios es querer estar con Él y pensar en Él en todo momento. O sea, estar conectado con Dios es que tú te levantas y tú estás pensando en Dios. Tú te acuestas y tú te acuestas pensando en Dios. Estás en la vida diaria pensando en Dios, aunque estés pasando los momentos difíciles, pero Dios es tu prioridad. Y eso va a hacer que tú alimentes el espíritu. Y alimentando el espíritu, o sea, que hace el espíritu tu amigo. Y entonces el Espíritu Santo, entonces es el que domina tu vida, o sea, domina tu personalidad y te ayuda. O sea, que la única manera no es que esas obras no estén ahí, no es que esas obras están ahí, pero hay que mantenerlas crucificadas, hay que mantenerlas muertas, hay que mantenerlas quietas ahí, hay que mantenerlas ahí. Y eso es como te digo, mientras más vas en la búsqueda. Fíjate que también dice, vea, los frutos del Espíritu, vea, que dice que es amor. Uno de los frutos, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es amor, ese es el primero. Tú sabes, cuando nosotros tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, lo primero que se ha de manifestar en nuestra vida es el amor. Porque cuando tú amas a Dios, tú amas al prójimo, tú sabes, amas a aquel, tú sabes, porque el amor es el alma más poderosa. El amor es lo que hace que esas obras también de la carne mueran. Porque el amor es algo que hace que la obra de la carne retroceda, se mantenga muerta, se mantenga muerta. Es el amor, por eso que cuando nosotros tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, una de la primera manifestación que se tiene que mostrar en nosotros es el amor. Es el amor, que sobrepasa, ¿verdad?, todo entendimiento también. El gozo, milagro, el gozo. El gozo. Qué lindo, ¿verdad? El gozo que experimentamos con el Espíritu Santo, que no quiere decir que es cuando todo está bien, sino el gozo viene cuando todo está mal, como ya hablamos los otros días, ¿verdad? Que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo es algo que tú puedes vivir, pero cuando vives en el Espíritu, estás andando en el Espíritu, pasan las pruebas, pasan las luchas, pero estás en el gozo, estás en el gozo. Y eso también provoca, si eso está manifestando en ti, que la ira no pueda retroceda, que la contienda retroceda porque tú estás en el gozo, que es la manifestación del Espíritu. Ya sabes, esas manifestaciones del Espíritu no se van a manifestar si tú no alimentas el Espíritu tuyo. O sea, tienes que alimentar tu espíritu para que se manifieste, porque es como cuando yo alimento mi espíritu, lo que el Espíritu Santo hace es que toma dominio de mí. Y entonces cuando yo actúo, es el Espíritu Santo actuando en mí. Entonces cuando las vidas ven a Cristo en mí, porque ya el Espíritu Santo tiene dominio de mí. Entonces hace que las obras de mi carne estén, mira, ahí quietecitas. O sea, que no la estoy complaciendo. O sea, que puedo tener dominio, pero eso yo no lo voy a hacer con mi fuerza. Si yo no lo voy a hacer con la fuerza de Dios, pero para eso yo tengo que buscar el Espíritu. Mira, la otra manifestación es la paciencia. Es que la paciencia, tener la paciencia, eso solamente viene del Espíritu. El Espíritu es el que te da paciencia para tu poder, ¿verdad?, vencer. También la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú sabes qué lindo, ¿verdad? Porque como le decía antes, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que va tomando el dominio de ti. Y es como que dice la palabra, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando yo me niego a mí misma, ya no vivo yo, ya mis deseos pasan al segundo plano porque el que vive es Cristo. Entonces, si Cristo es el que vive en mí, Él es el que me va a mí a dirigir por medio del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo de las obras de la carne yo la voy a aborrecer. Pero para esto, milagro, necesito estar alimentando mi espíritu. No hay de otra que alimentar el espíritu, no hay de otra que tener esa conexión. Por eso que lo vamos a lograr cuando tengamos ese amor puro para con Dios. ¿Sabes? Por eso que no es que, porque fíjate, que a veces yo digo que va una persona a la iglesia, ¿verdad? Y no se convierte al Señor. Pero está bien, vamos a dejarla ahí. El Espíritu Santo nos dice, déjala ahí porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa persona está ahí, está escuchando, aunque no está teniendo un compromiso, pero su oído está escuchando y tarde o que temprano. Mira, nosotros creemos que tarde o que temprano Dios haga algo para que esa persona, la fe, la convierta. Pero verdaderamente que la forma de nosotros poder estar en el Espíritu es alimentando el Espíritu Santo. O sea, alimentando el Espíritu para que el Espíritu Santo tome dominio de nuestra vida.
Amén. Amén. Ahora el 26, ¿verdad? No nos hagamos Sí. vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya. El punto aquí, el fruto se ve en cómo tratas a otros. Aleluya. Cuando alguien no anda en el espíritu, aparecen orgullo, competencia, envidia, conflicto, celos y otras cosas más. Pero cuando alguien sí anda en el espíritu, hay humildad, hay amor, hay paz, hay unidad. Parte de lo que mencionó hermana Luz. Aleluya. Pero aquí la clave es, no puedes decir que estás lleno del Espíritu si vives en pleitos, celos o comparaciones. Aleluya. La carne y el Espíritu son como dos lobos dentro de ti. Uno es malo y el otro es bueno. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Qué lucha. Aleluya. Un día alguien preguntó cuál gana. La respuesta fue el que tú alimentes. Aleluya. Y la conclusión, hoy Dios te dice, no estás solo en la lucha. Poderoso Dios, porque no estás derrotado. Hay poder en el Espíritu Santo. No tienes que vivir dominado por la carne. Puedes vivir en victoria. Aleluya. Poderoso Dios, Amén. aleluya. ¿Quieres añadir Qué algo, tremendo. hermana? Qué tremendo, ¿verdad? La lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Es Mm-hmm. como si el Espíritu Santo se metiera dentro de nosotros, nos pusiera a nosotros los guantes y nos estuviera estrenando. Y si tú no estás aquí solo peleando, o sea, porque es Mm-hmm. una lucha, tenemos una lucha y constante. Y eso es cuando venimos al Señor. Venimos al Señor, tenemos entonces esa lucha, ¿por qué? Como la carne va a quererse manifestar, entonces nosotros tenemos que preocuparnos, procurarnos mantenerla muerta, mantenerla quieta, porque a la vez que uno se descuide, y como te dije, en este tiempo es cuando más hay más descuido. Entonces la carne se va manifestando más. Pero aquí, como dice, ¿verdad? En ese versículo, no nos hagamos vanagloriosos, Mm-hmm. irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. También lo que es la vanagloria tiene que ver con obra de la carne, porque la vanagloria tiene que ver con la altivez, ¿verdad? Y cuando la altivez se manifiesta, ¿qué pasa? Eso hace que se irrite la persona, tú sabes, que se hagan daño unos a otros, ¿verdad? Y se dice aquí, y envidiándonos unos a otros, que la envidia también tiene que ver con una obra de la carne, ¿verdad? Eso lo que hace es que nos hace daño, porque son obras de la carne. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no la complazca. El Espíritu Santo nos dice a nosotros por medio de Pablo, no complazca las obras de la carne, porque las obras, si la complaces, esas obras nos destruyen a nosotros mismos. Y no solamente nos destruyen a nosotros, sino destruyen al otro, tú sabes, y no nos deja avanzar. Pero aquí el secreto es alimentar tu espíritu, vivir en la presencia de Dios. No importando, ¿verdad? La lucha que tú estés viviendo, ¿verdad? En este caminar vamos a tener batalla, vamos a tener procesos, vamos a recibir situaciones difíciles, pero cuando tú decides estar en la presencia de Dios, cuando tú decides estar en su búsqueda, Él es el que te va a ayudar, Él es el que nos va a ayudar a nosotros poder vencer, ¿verdad? Por Él y en Él. Presencia en ayuno, en oración, es muy necesario para que esas para la carne se muerta, es muy necesario el ayuno, no podemos descartar el ayuno, y no importa, hermano, que el ayuno tal vez sea un ayuno de mediodía, ¿verdad? Que lindo sea el Señor si Dios te permite, porque así uno se va estableciendo el espíritu, ¿verdad? La cosa es que mantengamos el cuerpo, ¿verdad? Teniendo de cosas. Así como nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros, para que nuestro cuerpo esté saludable, si nosotros comemos comida saludable, nuestro cuerpo va a estar saludable. Pero si yo como comida chatarra, mi cuerpo no va a estar saludable. Así mismo es nuestro espíritu tenemos que alimentarlo para que entonces, ¿verdad? Esté saludable. O sea, alimentar el espíritu. La cosa, en este caso aquí, es que o alimentas el espíritu o se alimenta la carne. Uno de los dos se va a alimentar. Uno de los dos. ¿A quién estamos alimentando? O sea, es que esto no es porque uno se llame luz o se llama milagros. Esto no es cuestión de nosotros. Esto es cuestión de que si tú no alimentas tu espíritu, tú no vas a poder vencer. Si yo no alimento mi espíritu, yo no voy a poder vencer. Y esas obras de la carne van a dominar en mí. Y el Espíritu Santo lo que quiere es ser el que domine dentro de ti, ser el que entronice en tu vida, ser el que tenga el dominio de ti, ser que cuando las personas te vean,
y me vean a Cristo. O sea, que como te digo, como estaba diciendo Milagro ahorita, ¿verdad? Que es la manera como nosotros hablamos, o sea, que vamos a saber de los frutos. Tú sabes, yo puedo decir que yo tengo el fruto del Espíritu Santo, pero mi comportamiento, mi actitud, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de mirar, eso va a decir de mí quién exactamente está viviendo en mí, quién exactamente está dominando, si está dominando mi espíritu o está dominando mi carne. Yo no tengo ni que decirlo porque eso se va a manifestar. Tú sabes, porque es lo mismo si una persona, si lo ponemos así, si una persona se alimenta bien, se va a ver porque su cuerpo lo va a manifestar. O sea, lo que está haciendo por dentro lo va a manifestar afuera. ¿Verdad? Qué lindo es el Señor. Y va a poder ver, tú vas a poder ver que esta persona se está alimentando bien porque hasta en su piel, hasta su físico se va a ver que se está alimentando bien. A lo contrario, que si esa persona no se está alimentando bien, se va a ver porque esa persona va a estar obesa, esa persona, su piel va a representar lo que verdaderamente, ¿verdad? Está pasando. Aquí mismo es. No, yo no tengo que decir a nadie, mira, yo estoy buscando de Dios, yo estoy haciendo ayuno, porque la persona lo va a ver porque se va a manifestar. Se va a manifestar todo lo que tú haces en secreto, se manifiesta en público. ¿A quién tú estás alimentando? ¿A quién estamos alimentando? ¿La carne o el espíritu? Pablo nos dice, no complazca las obras de la carne. Y ahí te está diciendo en Gálatas cuáles son esas obras, que están en tu carne, están ahí, pero necesitan estar muertas. Y la manera de que mueran es, mira, en ayuno y en oración. Amén. Eso es así. Hoy es un día de decisión. ¿Seguirás viviendo según la carne o comenzarás a caminar en el espíritu? Aleluya. Dios te invita a rendirte completamente a Él. Poderoso Dios, aleluya. Un tema muy importante, ¿verdad? Y muy bueno porque tenemos que aprender a caminar en el espíritu y pelear con esta carne que tenemos que pelear en todo momento, pero tratar de hacer las cosas bien para poder caminar en el espíritu de Dios. Aleluya, amén. Santo eres. ¿Quieres añadir algo más, hermana Luz? Pienso que hoy, pues, esto va a ser, fue hoy un poquito más corto, pero muy profundo, muy poderoso, exacto. Porque esto es, pues, estamos aquí reflexionando con el amado, estamos aquí sentadas a la mesa, reflexionando, y hoy Jesús quería que reflexionáramos de lo que es lo importante de nosotros, alimentar nuestro espíritu, lo importante de nosotros vivir una vida en conexión con Él para poder vencer esas obras de la carne, que hoy nos está diciendo el Señor también, reflexionando con Él, lo peligroso que son las obras de la carne, lo peligrosas que son para tu vida, como cualquier comida que tú te comas, chatarra que te haga daño, para tu vida y para los demás. Lo peligroso que si nosotros lo hacemos, o te digo, si yo hay cosas que me han dado, si hoy estábamos hablando, ¿verdad? De una persona, ¿verdad? Que se le subió la azúcar muy alta. Y tú sabes, estamos hablando de lo que hay que alimentarse mejor, que no debemos comer muchas cosas con azúcar. Y estamos hablando de eso. Hoy, precisamente hoy, yo comí, yo le estaba diciendo Milagro, wow, Milagro, yo sí que comí demasiado. O sea, que a veces uno no, pero Dios nos está hablando a nosotros de cuidarnos, de ser picky en el espíritu también, tú sabes, de ser selectivo, de tener cuidado, de conocer que así como las obras de la carne son dañinas, si hay comidas que son dañinas, así hay comidas que te hacen daño a tu cuerpo, así las obras de la carne son dañinas para ti y para los tuyos y para el que te rodea, son dañinas. Entonces, ¿qué pasa? Que así mismo como la comida milagro, ¿verdad? La comida que hace bien al cuerpo, a veces nosotros no la queremos comer. La ensalada no la queremos comer, la fruta no la queremos comer, no queremos comer lo que nos hace bien, no nos queremos comer. Así mismo es así mismo es la vida en el espíritu. La carne te hace fuerza para que tú no busques lo del espíritu, para que no alimentes el espíritu. Hace más fuerza, es más fácil hacer lo que la carne quiere que lo que el espíritu quiere. ¿Por qué? Porque en este mundo se está dominando lo que es el pecado. Por eso es que tenemos esa batalla. Tenemos que luchar más para hacer lo bueno que para hacer lo malo. Es como el niño cuando nace. Al niño no hay que enseñarle a portarse mal. Al niño hay que enseñarle a portarse bien. Porque se porta mal por naturaleza. Tenemos que enseñarle a portarse bien. Y así mismo es lo que pasa porque estamos viviendo en una naturaleza caída, donde se nos hace más difícil hacer lo bueno y más fácil hacer lo malo. Pero aquí, verdaderamente,
que hacerlo, pero hay que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es, tenemos que pagar el precio de que nosotros, ¿verdad? Tenemos que luchar, porque es una lucha. Aquí estamos hablando de una lucha. Tenemos una lucha, pero nosotros vamos a ganar esa lucha si nosotros andamos en el Espíritu. Vamos a poder vencer esa lucha, ganar la batalla que tenemos con nosotros mismos. En el Amén. nombre de Jesús, aleluya. Antes de terminar, ¿verdad? Yo quisiera hacer una oración. Amén. A aquellos que están en sus hogares, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que estén por ahí conectados, los que vayan a ver este video después. Aleluya. Quisiera hacer una oración, así que los que están por ahí, cierren Amén. sus ojos y mediten en esta oración. Y en el nombre de Jesús. Aleluya, poderoso Dios. Señor, reconozco que muchas veces he luchado con mi carne, pero hoy decido rendirme a tu espíritu. Llena mi vida, guíame, fortaléceme y ayúdame a caminar en obediencia. Quita de mí el orgullo, la envidia y todo lo que no te agrada. Enséñame a caminar en tu espíritu cada día. Ayúdame a vencer mi carne y a reflejar tu amor en todo lo que hago. Transforma mi carácter y guíame en tu verdad. Aleluya. Y hazme una persona que refleje tu amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Y el amor, el amor es tan importante, ¿verdad, Manalu? Que eso es lo principal, que es como dijo el Manalu. Cuando nosotros tenemos amor para el prójimo y en todo lo que hagamos hay amor. Pero si no tenemos amor, no vamos a sentir nada bueno, porque ese es el principal. Por eso es que hay un versículo, ¿verdad? Que dice el amor, la esperanza y ¿cuál es? El amor, ¿cuál es el versículo, hermana Lu, que se me... El amor, la fe y la esperanza, algo así. Y el amor, la esperanza, pero lo más importante es el amor. La fe. Es el amor. Que ¿qué es el amor? Por eso es que cuando uno tiene amor en su corazón es tan fácil, porque uno tiene más humanidad, más compasión por la gente, sufre con el que sufre, llora con el que llora, tiene sentimientos bonitos cuando uno tiene amor. Aleluya. Pero eso, aunque ya dimos un reflexionando con el amado del amor, pero eso es el principal. El amor es el principal. Aleluya. Bueno, Dios bendiga a todos. Ajá, Milagro, en todas las reflexiones que hagamos, el amor no puede fallar, porque sin amor no hay nada. El amor, nosotros tenemos que mantenernos, y el amor es Cristo, así que si tú te mantienes y nos mantenemos en esa conexión con el amado, vamos a tener amor. En el nombre de Jesús. Ahora me acordé, el amor, la fe y la esperanza, pero el más importante es el amor. Aleluya, gracias, Señor. El mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos, porque todos son importantes, eso es verdad. La fe, la esperanza y el amor. Pero es que con el amor, pues uno va a tener fe y uno va a tener esperanza y uno va a sentir todos esos sentimientos tan bonitos. Ay, gracias, hermana Dania. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias, hermana Dania. Está en 1 Corintios 13:13. Aleluya. Gracias, Señor. Y Dios bendiga a todos los que están por ahí conectados, los que se conecten después, todo aquel que vaya a ver este video. Dios los bendiga, Dios los cuide. Y gracias. Compartan el video para que, ¿verdad?, sea de bendición para otras personas. Así que nos despedimos ahora, hermana Lu, hago una oración para despedir. Amén. Y así nos despedimos. Aleluya, Padre Santo y poderoso.
En esta hora venimos a nuestro presente, Señor, te damos gracias por esta palabra, esperando que esta palabra haya ministrado, Padre amado, cada corazón de los que pudieron escuchar y los que van a escuchar luego, Señor. Padre amado, tú nos estás enseñando en esta noche, Dios mío, por medio de tu Hijo, Señor, y por el Espíritu Santo. Dios mío, lo importante, Dios mío, Señor, es que vivir en el Espíritu, Señor amado, y no complacer los deseos de la carne, Dios mío, Señor. La seriedad de esto, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, esperando, Dios mío, que esta palabra no se nos olvide, que esta palabra la tengamos penetrada en nuestro corazón y podamos practicarla, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, tomar con todo lo que resta de la noche. Dios mío, que podamos mantenernos conectados contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde, que tengan una bonita noche, que descansen. Así que no se olviden de compartir este video y nos vemos el próximo domingo, si Dios permite, en Reflexionando con el Amado. Amén. Y gracias por estar por ahí siempre. Bye, bye. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Santo.